Desnudando a, segmento de entrevistas conducido por el primer actor Franklin Virgües. A nombre de Safeguard and Associate. Piensa diferente, piensa seguro. Piensa en Safeguard and Associate. Más que una agencia, te ofrece las mejores condiciones para el Obamacare, Medicare, seguros de vida y seguros complementarios como el seguro dental y de visión. YourCare. En Miami y en Pinecrest se encuentra YourCare, clínica primaria con tu médico de familia, medicina deportiva y centro de atención para la salud de la mujer. Santer, vigorizante natural que aumenta tu apetito sexual evitando la apatía y el cansancio. Presentan Desnudando a Emilio Lovera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos hoy a desnudar a Emilio Lovera. Desnudando a Emilio Lovera. Así se llama este segmento de mi canal. Y es un honor, ¿vale? Un honor, un placer. Me dijo mi hija Yelice, Emilio, que te dijera, dile papá que soy su fan número 1 aquí en Portugal. Mi hija vive en... Y mi esposa Dulce Terán, que tú conoces, mi esposa Dulce, que bueno, que te ama. Definitivamente mi familia, mi hija mayor y mi esposa te aman, padre. Indudablemente es así, padre, y yo lo asumo, yo lo acepto. Yo tiene que aceptar, pana, la realidad. Asumir, adherirme a esa realidad. ¿Cómo estás, Emilio? Fino. Aquí pensando en lo del desnudo, que es interesante porque digamos que yo como siempre humorista, observador o actor cómico como observador, y yo me di cuenta de algo que me pasó y que lo heredo de mi tiempo en Radio Caracas. A mí nunca me gustó mi cuerpo, o sea, siempre me pareció que era un poco deforme, sobre todo para la ropa, y sobre todo por el bullying que se hace en Venezuela cariñosamente, naturalmente, ¿no? Nunca con la vehemencia ni la violencia de otros países. Pero obviamente yo no estaba contento con lo que yo veía al espejo. Entonces me di cuenta que casi nadie está contento. Luego, una mujer que, por ejemplo, se opera toda, se opera senos, nalgas, cintura, cuello, nariz, barriga, todo. Entonces se desnuda. Sí. O sea, que es lo mismo que yo. O sea, y que si yo me empiezo a acomodar, yo me desnudaría. Pero como no me he acomodado, tuve que desnudarme. ¿Tú sabes quién me enseñó eso? Vestuario de Radio Caracas. Es decir, era tan difícil llegar a vestuario, regresarse al camerino para probarse la ropa y después volver a vestuario a devolverla porque no te servía, que yo me empecé a desnudar delante de la vestuarista y no me dio pena y ya no me da pena desnudarme. Adelante. Mira, Emilio, tú naciste en Caracas, ¿cierto? ¿En qué parroquia? Bueno, yo nací en Santa Rosalía. Fui presentado en Santa Rosalía. Te presentaron allí en la parroquia Santa Rosalía. Bien, Emilio. Tú eres un comediante. Soñaste siempre con ser actor. Y yo estoy contando en mi monólogo, Freud y mi bella genio. Yo cuento en parte de las anécdotas en el monólogo que a mí me atrapó la televisión cuando llegó este aparato al barrio. Y la familia que lo compró se llamaba la familia Pernalete. Ellos compraron un Philips blanco y negro de tubo que traía una antena tipo pararrayo que colocaban arriba en el techo y que eventualmente había que mover la antena para buscar la señal. Y todo el barrio nos íbamos a la cerca del viejo Pernalete y a través del inmenso ventanal a ver los canales de televisión, Televisa, que después se llamó Venevisión, y
Radio Caracas Televisión, que después se llamó RCTV. Cuando yo empecé a ver esa caja mágica blanco y negro, yo quedé atrapado. Y a la edad de 8 años, yo sabía que era ahí donde yo quería estar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero dentro de mí había la certeza de que eso iba a ocurrir. En el caso de Emilio Lovera, ¿en qué momento de su vida ocurrió ese fenómeno? Bueno, yo tengo que decirte que no fue ni parecido a tu historia, porque yo nunca quise ser actor. Nunca quise ser actor cómico, menos porque a pesar de que un actor de telenovelas, un actor de cine o de teatro era mucho más respetado que un cómico, tampoco pasó por mi mente que yo era actor ni siquiera. Luego, era vergonzoso para muchas familias en los 80 y en los finales de los 70 que su hijo se dedicara a la comedia. O sea, mi papá me decía, ¿tú crees que tú vas a vivir de esa mamadera de gallo? Que tú te la pasas todo el día. Y obviamente a mí me daba vergüenza, era un regaño justificado y lógico. No había nadie que dijera, oye, pero déjalo a ver si, ponlo en la televisión, a ver si funciona. No existía porque era para todos, era un lugar común, era un pensamiento general, el hecho de que solo los que trabajaban en La Rochela eran los actores y nadie más podía entrar, nadie más podía empezar ahí porque se vería ridículo. Entonces, la primera vez que yo pensé en que me podría dedicar a esto, ya había trabajado en televisión. Es decir, yo entré pensando que no me iba a dedicar a eso, me hice la prueba pensando que no me iba a dedicar a eso. Era como una obligación para complacer a mis amigos, que eran los únicos que decían que yo podía hacerlo. Mis amigos, te hablo de Francisco Martínez y Carlos Sicilia específicamente. Y ellos eran los que insistían y me llevaban e insistían hasta que una vez cobré 230 bolívares en el año 81. Y entonces yo dije, ahí hubo como un shock. Yo dije, espérate un momentico, pero es que la mamadera de gallo la pagan aquí y me están pagando 230 bolívares. Y esto es producto de la mamadera de gallo. Entonces quiere decir que de esto sí puedo vivir. Ok, yo voy a estudiar, pero puedo mientras tanto trabajar aquí. Y eso fue lo que hice durante un tiempo, hasta que el director de La Rochela me dijo, mira, tenemos un proyecto que se llama Pensión OEA. Eso fue en el año 82. Pensión OEA. Y te queremos a ti para que hagas el personaje del boliviano. Y yo dije, yo no sé hacer bolivianos, no importa cualquier cosa, pero aprovecha la oportunidad. Ok, la aproveché, lo hice lo mejor que pude. Y un día me volvió a llamar el director de La Rochela, Gilberto Varela, y me dice, yo te voy a dar un consejo que parece un mal consejo, pero al final va a ser un buen consejo. Deja la universidad. Sal de la universidad. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Porque vamos a grabar toda la semana en las tardes. O a menos que puedas cambiarte para la noche. Y yo pregunté, y resulta que para la noche solo era cuarto y quinto año. En la Católica Periodismo solo era cuarto y quinto año de noche. De primero a tercer año era de tarde, que era el horario que yo estaba. Pero como tampoco yo era un extraordinario estudiante ni me gustaba tanto estudiar, me salí y terminé en esto. O sea, dejaste la universidad y te dedicaste. Fue un buen consejo que te dio Varela. Pero un mal consejo que salió bien. No, te salió muy bien, gracias a Dios. Pero te quería decir algo, mira, te quería preguntar algo respecto a la comicidad. Tú eres un cómico natural, Atila. Tú eres un hombre muy serio. Quiero que la gente sepa que en la intimidad, en el hogar, yo que he estado en su casa, en casa de su hijo acá en Florida, conversando con Emilio, es un tipo muy serio,
no anda con ese relajo. No, olvídese el gato. El gato era el gato las 24 horas del día. Emilio no es así. Emilio es todo lo contrario. Bien, Emilio, la comicidad, el arte de hacer reír, eso se hereda. Tú lo heredaste en tu familia. Alguien en tu familia tiene esa vena porque es bien particular. Además, una comicidad muy inteligente la que tú haces. Bueno, en mi familia nadie demostró ninguna dote cómica. Sin embargo, un tío que conocí muy poco, le decían carecómico, y él era hermano de mi papá, mi tío Carlos, y él era gaitero, tocaba cuatro, cantaba, y todo el tiempo se la pasaba echando chistes, según me cuentan, porque yo, como te digo, compartí muy poco con él. El resto de mi familia era absoluta, y lo que queda es absolutamente seria. Había, eso sí, muchos cantantes, pero cantantes líricos. Imagínate lo serio que eran. Eran cantantes líricos, o son cantantes líricos. Y nunca vi algo. Ahora, supongo que sí se hereda, porque mis hijos aprendieron a imitar y son considerados en su entorno familiar y de amistades como comediantes, como cómicos, como echadores de broma. Fíjate tú, chico, que alguien me comentó, o creo que fuiste tú mismo que en una entrevista que te hicieron hace muchos años, hablaste de que, o yo estoy equivocado, de que en un momento determinado, antes de entrar a la televisión o estando en la televisión, tú dormías en un carro por de Bárcenas a Río. ¿Eso es verdad? Sí. Yo me fui a mi casa cuando yo tenía 17 años y la mamá de un amigo mío me dijo, vente para acá porque tú no puedes estar siguiendo en esa vida que llevas ahí en tu casa. Eso no es correcto, eso no es normal. Y entonces me fui para su casa y me cedió un cuartico que tenía en su casa y yo empecé a vivir ahí. Luego la señora un día decidió que tal vez yo lo que era un malcriado y que probablemente en mi casa me estarían buscando porque me querían mucho. Obviamente ella no conocía a fondo la realidad de mi casa, que era algo, digamos, no adecuado para un adolescente. Y me dijo, váyase para su casa, que allá lo deben estar esperando. Yo no quise convencerla más del problema que había en mi casa, le agradecí el tiempo y salí de su casa, pero nunca me fui para la mía. Me quedé en la calle y empecé a dormir en un carro. Ellos mismos dejaban los carros, como estaban dentro de un estacionamiento. En aquel momento las rejas no se habían subido tanto en Caracas, todavía se podían saltar la verja y yo me quedaba en la calle hasta en la noche y saltaba la verja y dormía en el carro. Cuando empezaron a cerrar los carros, entonces encontré en la calle un jeep techo de lona, que le abría la lona por detrás y me dormía en ese asiento. Pero yo creo que no pasó un mes de eso. Mientras tanto yo conseguí trabajo, que era una de las cosas que la señora le molestaba. Yo no había conseguido trabajo, conseguí trabajo y empecé a irme desde el carro para el trabajo, pero no manejando, ¿no? Sino que yo levantaba la lona, me salía, me limpiaba los ojos en el espejo y me iba caminando para el trabajo. Yo recuerdo que en esa época yo dije, bueno, por lo menos estoy entrando a trabajar un día 8. Quiere decir que en una semana, el 15, cobro. Y por lo menos con eso para comprarme pasta de dientes, jabón y una toalla y buscar dónde bañarme. Y resulta que me llama el jefe y me dice, Emilio, como lo que vas a cobrar es una semana, vamos a esperar al último y te pago las 3 semanas completas. Entonces pasé 15 días más de hambre Emilio, ¿dónde trabajabas tú? ¿En qué parte? ¿En Quinta Crespo? En ese momento trabajaba en Seguranza, una sociedad de corretaje de seguros que quedaba de Camejo a Colón. De Traposos a Colón. En el centro de Caracas. Y bueno, me iba a pie, me venía a pie desde San Bernardino. Y
Y bueno, ahí tomaba mucho café. A mí no me gusta el café, pero era lo que había y el azúcar era muy buena para mantenerse. Y sobre todo después que descubrí que había gente que mandaba a comprar desayuno. Y el costo de comprar desayuno era que me brindaran a mí. Ay, qué bueno, ok, bueno, resolviste por ahí. Mucha suerte. Ese trabajo lo dejaste cuando realmente comenzaste a trabajar en Radio Caracas Televisión, en La Rochela. Bueno, yo ahí escalé cierta posición. Después de ser mensajero, me encargaron del departamento de reproducción, estaba a cargo yo de la fotocopiadora, y después de ahí me pasaron al departamento de computación, que estaban haciendo los departamentos de computación en las compañías. Antes era todo manual y ahora me convertí en perforista IBM. Y de ahí las tarjetas para la computadora única de toda la compañía, que ocupaba un cuarto. La computadora era un solo cuarto, era una sola computadora de 256 bytes, una cosa así. Y de ahí salí y no comencé en la televisión directamente, sino estuve un tiempo sin trabajo hasta que comencé en la radio. Ok. Ya estábamos hablando del año 80, y comencé en el 81 la radio. Ok, ¿qué radio era? AM, me imagino. ¿Qué radio era? AM, era una productora de radio que se llamaba Radio Cadena Diversión, donde funcionaba espectáculos radiales. Okay. Espectáculos radiales grababa radionovelas y grababa la Radio Rochela Radio. Ahí es donde tú realmente comenzaste a hacer voces y de ahí diste el paso efectivamente hacia la televisión. Yo me acuerdo de ese programa Radio Rochela Radio, yo la escuchaba eventualmente, me encantaba. Emilio, pero cuando tú me hablas de la familia, no regresaste a tu casa, cónchale, te tengo que preguntar, ¿tu infancia fue feliz? ¿Tu adolescencia fue feliz? No, fue terrible. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años en un accidente automovilístico y ya se había separado de mi papá. No quería por alguna razón estar con él y él con ella, supongo. Pero yo no sabía de nada, yo estaba muy niño. Y yo sé que mi papá me llevó a vivir en una nueva casa cuando ya tenía 5 años, mejor dicho. Porque yo pasé 6 meses en casa de una abuela y 6 meses en casa de otra abuela. O sea, no sé si me peloteaban por alguna razón. Y luego mi papá me llevó a vivir con él. Yo supongo que era para que no hablaran de él. Él se cuidaba mucho de eso. Y bueno, me tenía en un cuarto ahí en la nueva casa. Y ahí hasta los 17 años. Mi infancia fue feliz fuera de la casa. O sea, no fue una infancia feliz dentro de la familia. Esa familia, papá, hermanos, tíos, tías, ¿tú tienes hermanos, tienes hermanas? ¿Dónde están? Tengo una hermana por parte de padre y madre y 4 hermanos por parte de padre, que nacieron posteriormente, pues, de que él se mudó con esta nueva familia y con esta nueva señora. Y por alguna razón que todavía es misterio, mi papá no permitía que la familia de mi mamá se acercara mucho, no había tanto chance. De hecho, bueno, eso fue, digamos, causa de que yo los vea hoy en día como extraños, no son tan afines, no son tan familiares, porque los dejé de ver, o sea, digamos, la familia tú la tienes que ver desde niño. O sea, tú consideras a un tío porque fue tío tuyo desde niño. Y yo tengo pocos recuerdos de mis tíos y bueno, ya la mayoría han muerto. Claro. Bueno, tú tienes 2 hijos, que se sepa. Nada, tú tienes 2 hijos. Uno vive en Europa y el otro está contigo ahí en su casa. O tú estás en la casa de él. Sí.
a estar unos días aquí porque yo no quiero que se repita lo mío y yo quiero que mi nieto sepa que yo soy su abuelo. Para eso iba. Tienes un nieto hermosísimo, pero bueno, la esposa de tu hijo es un galán. Tu hijo, afortunadamente, no se parece al papá, se parece en tal caso a su mamá. Una belleza en raza. Es una belleza de muchacho. Y la esposa de tu hijo es una preciosidad de mujer. Bueno, el resultado ha sido un niño de verdad de una belleza extraordinaria, que es tu nieto. Y me encanta eso que me acabas de decir, porque, bueno, no todos tuvimos la fortuna de conocer al papá. Yo no conocí al mío. Mi papá se fue cuando yo tenía 3 meses de haber nacido. Lo conocí ya. Ojalá que yo hubiera tenido esa suerte. Coño, porque te digo que si alguien necesita un padre, yo le regalo. Pero no te lo regalo porque le haría una maldad terrible. Yo tuve la suerte de no conocerlos después de grande, aunque tengo que aclarar, ¿no? Para efectos de los hermanos que yo tengo por parte de papá, que son muchísimos, creo que pasan de 40, son muchos, que me imagino entre ese grupo de hijos, algunos de ellos fueron muy felices con él, ¿no? En honor a esa posibilidad, pues yo debo decir que Eudoro Virgües fue un buen padre para un grupo de sus hijos. No fue uno muy bueno para otro grupo. En ese grupo pues me incluyo yo y mi hermano mayor Arístides. Ahora bien, Emilio, volviendo a lo de la televisión, tú tienes muchos años trabajando en televisión. Has hecho muchísimos personajes y has trabajado con muchísimos actores. Unos muy buenos, otros no tan buenos, pero has tenido la fortuna de codearte con realmente generales en jefe en la actuación, en la comicidad. ¿Has recibido alguna influencia de uno de esos o de varios de esos generales de la comicidad y grandes actores con los que te has topado? Ellos te han influenciado en tu trabajo. Bueno, primero hay que aclarar que no necesariamente los cómicos son actores. Hay comediantes en Venezuela con muchísimo éxito que en realidad no son actores. Es decir, siempre tienen su mismo personaje, son ellos mismos. Como tú estabas hablando, son ellos mismos fuera de cámara, dentro de cámara, disfrazados o sin disfraz, en el entorno o en el ambiente que sea, son la misma persona. Ejemplo de ello, y que lo defiendo porque me parece que es muy difícil que un comediante de hoy en día no haya recibido influencia de Joselo, por ejemplo, con el que nacimos, nos criamos, lo vimos desde niño y sobre todo desde esa época cuando uno empieza a divertirse, cuando uno conoce la comedia venezolana, cuando uno espera el programa o el evento que vaya a suceder de comedia para reírse. Entonces es difícil decir, mira, yo no recibí influencia de Joselo. Por supuesto, de La Rochela, el grupo de actores y de comediantes, que ahí los clasifico. Por ejemplo, de la influencia como actor, definitivamente Charles Barry, Virgilio Galindo. Definitivamente. Charles Barry y Virgilio Galindo. Extraordinarios actores y extraordinarios comediantes. Pero si es de solo la comedia, la caracterización y este tipo de cosas, pues ahí estaba Callito Aponte, ahí estaba Bólido, ahí estaba El Gato, Nelson Paredes, Kiko Mendive, y toda esta gente que eran extraordinarios comediantes. Entonces, quiero hacer esta clasificación porque me parece hacerle un homenaje extraordinario a estos comediantes que aparte eran muy buenos actores y que cuando los llamaban para una telenovela, esa actuación era épica, era algo para recordar. Cierto, es verdad, es así, es así. Yo trabajé con muchos de ellos en telenovelas y realmente la actitud era la misma actitud de un Tomás Enrique, de un Tomás detrás de cámara.
ciertamente es así. Ahora fíjate, Emilio, hay un fenómeno, y me voy a saltar a esta época. Hay un fenómeno interesante que no necesita un contrato de televisión, como en su momento lo necesitamos tú y yo. Pero las redes sociales, el teléfono, las redes sociales han permitido la salida de infinidades de jóvenes con un talento extraordinario para la comedia. Vamos a apartar la vulgaridad y la grosería. Independientemente a eso, ellos son muy buenos comediantes, hacen reír a miles, llenan teatro. Y te voy a decir, a mí me encanta Marcos, música, por ejemplo. Es un comediante estupendo para mí, igual que Nando La Gente, George Harris, entre muchos otros. Hay un muchacho que está en Venezuela, pero que vive en Chile. Está ahorita en Venezuela, agarró la pandemia. Se llama el Junior, en Chile, el Junior. Muy bueno. No, ellos nunca trabajaron, yo no me acuerdo haberlo visto en ningún programa de televisión en Venezuela, sino los conocí. Debo nombrar también a David Comedia. David Comedia, que cuando le dije que te iba a hacer una entrevista, de vaina no le dio una taquicardia, porque ese hombre tiene a José Gregorio Hernández, pero también tiene a Emilio Lovera, y a los dos les reza. Uno está vivo, el otro ya no, pero la admiración, ¿no? Y el respeto que te tiene la gente. Ahora bien, estos jóvenes se han dado a conocer a través de las redes sociales. Son comediantes. Efectivamente, ninguno de ellos necesita un contrato de televisión. De hecho, nunca trabajaron en un canal. Para ellos llenar teatros, full, llenan, sold out. La gente corre a verlos donde se presenten en cualquier parte del mundo donde haya venezolanos o no, porque también los siguen colombianos, centroamericanos, qué sé yo. Dame tu opinión, Emilio, respecto a esto que te acabo de decir y a las redes sociales. Interesante, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un fenómeno que no lo esperábamos. La pandemia aceleró el futuro y ahora el teléfono es tu propio estudio de televisión, tu propio estudio de grabación de radio, tu propio estudio de teatro, tu propio teatro, mejor dicho, y tu propia pantalla de cine. Entonces, quien haya tenido alguna vez la ilusión de ser actor, comediante, cantante o algo, pues hoy en día puede hacerlo solo. Es absurdo que alguien hoy dependa de una disquera o dependa de algo para mostrar su talento. Tiene el teléfono y si en realidad tiene talento o por lo menos tiene digamos, una actitud consona con los tiempos que estamos viviendo, pues se va a hacer de un público y al hacerse de un público, al hacerse de un buen grupo de seguidores, se le abre un gran abanico de posibilidades de vivir de esto. Hay sí, efectivamente, una gran cantidad de humoristas muy buenos. Tengo que hacer una salvedad, por ejemplo, de George Harris, y la salvedad no la haga porque no sea bueno, me parece que es extraordinario, pero que él no nació solo con las redes sociales. George le empezó a entrar a la comedia desde Venezuela. De hecho, ya tienen varios años aquí, creo que es bastante suficiente, pero él empezó desde Venezuela en el stand-up, en el micrófono abierto, en vivo, en teatro bar. Luego se vino aquí. Sí, lo que te quiero decir es que él comenzó en el stand-up allá en las Mercedes y aquí se desarrolló, terminó de desarrollarse, pero él no necesitó, él no trabajó en una telenovela, en Radio Rochelle, claro, de televisión. Él realmente da el salto a nivel mundial a través de las redes sociales, porque lo conocía un grupo muy pequeño, pero las redes sociales le permitieron la plataforma mundial para que hoy lo estemos disfrutando en cualquier lugar y a cualquier hora. Sí, bueno, pero yo lo que trato es de establecerlo como la transición. Claro. Porque, digamos, cuando él empezó allá en las Mercedes,
no era tan populares las redes sociales todavía. Yo pienso que después que llegó aquí, que empezó a trabajar en el Teatro Trail, empezó a transmitir, de hecho, para televisoras a nivel nacional en Estados Unidos. Y, por supuesto, empezaron las redes y empezó a promocionarse por allí. Pero, ojo, el público no es tonto, y esto tengo que aclararlo porque, digamos, uno no evoluciona en 20, en 30 o en 40 años. El cerebro humano se nos pone más grande y más inteligente en 1 millón de años, o 10 millones de años, o 40.000 millones de años. Entonces, en este tiempo, uno lo que tiene es una información distinta y unos medios, unas herramientas absolutamente distintas. Yo creo que cuando yo trabajaba, el público no era tonto, y ese público, si sabía que tú no eras bueno en vivo, no te iba a ver, por muy popular que tú fueras en televisión. Entonces tú desarrollar una fama en televisión para que vieran tus programas, y una fama en vivo que no tenía nada que ver con lo que tú hacías en televisión, para que la gente fuera al teatro. Entonces, esto pasó con George Harris. Es decir, la gente va al teatro porque sabe que lo que vio en las redes lo va a ver igual o mejor en el teatro. Y él se especializó, él es un humorista que hace furor en las mujeres, y que hace, digamos, un show muy adaptado a su público. Me gusta mucho el Dan Díaz, que está en Chile, pensé que lo ibas a nombrar, venezolano, extraordinario. Josué Ochoa en Caracas, en Valencia, Caracas, que lo hace muy bien. Por supuesto que han salido unos imitadores extraordinarios, posteriores a Rolando Salazar, que ya yo con él había quedado como niño de pecho. Vino David Comedia y el Brujo de Dor, que son extraordinarios imitadores, o sea, impresionantes. Entonces, sí, un grupo bueno que uno no sabe si hubiesen tenido la suerte de entrar en televisión, calar y soportar el tren de trabajo y la presión que la televisión daba. Porque digamos que las redes sociales nos dan también una tranquilidad de trabajar un horario un poco más flexible, y porque uno lo hace cuando uno puede, cuando uno quiere, y uno escribe. Y claro, hay gente que se obliga y produce mucho, pero no todos somos así. Es verdura el apio. Emilio, en el año 2018, 2019 por ahí, hubo un sigilo, digámoslo de esa manera, en relación a tu salud. Te desapareciste un tiempo, empezaron los rumores, empezamos a preocuparnos, porque, insisto, la gente te quiere mucho, y bueno, estabas enfermo, era lo que se corría, los rumores que corrían. Emilio Lovera está enfermo, y no sabíamos absolutamente nada de ti. ¿Qué fue lo que realmente pasó y por qué ese sigilo y cómo te sientes? Bueno, yo voy a empezar por decirte que una de las cosas que más me molesta y más estoy en contra es de sacar partido de cualquier cosa que no sea tu profesión. Claro. Provocar el dolor, el llanto o cualquier otra cosa para ganar seguidores o para cualquier otra cosa. Yo siempre tengo a mano una caricatura como para de estas caricaturas que apenas la ves y ya entiendes lo que te quiero decir, pero la caricatura muestra a un señor muy bien vestido dándole con la mano izquierda un billete a una familia indigente que está en el piso con la ropa rota, sin zapatos, todos flacos, esmirriados, la señora con un niño en brazos y el otro tirado en el piso. Le está dando con la mano izquierda un billete en forma de limosna y con la otra se está tomando un selfie. La foto lo dice todo. La foto lo dice todo. Odio eso, no me gusta. Cuando me dieron el diagnóstico de cáncer de colon, yo fui en realidad a donde el médico fue por el estómago, pero el médico me dijo, tú ya estás en edad de hacerte una colonoscopia porque ya te hiciste una, pero hace mucho tiempo.
Una vez que me lo hizo, me dijo, mira, tienes este amiguete aquí que te ocupa el 60% de la luz del colon y es malo. Entonces vamos a empezar a tomar las previsiones y bueno, te espera una tarea larga y ardua y difícil, pero de esto no te vas a morir. Ok, yo dije, si no me voy a morir, no me voy a preocupar. Y empezamos, y en realidad fue todo lo que dijo, fue difícil, fue muy doloroso, muy arduo, pero yo le dije a mi entorno familiar, bueno, mira, tengo esto, pero no quiero que nadie lo sepa, porque yo no voy yo quiero que la gente vaya al teatro a divertirse, que sienta que pagó lo que pagó y que salga satisfecho con lo que pagó, no que vaya a ayudarme o a darme una limosna o algo así. Y así lo hicimos. El caso que cuando termino todo el tratamiento me hicieron una colostomía con la cual duré 7 meses, después me la revirtieron, después me salieron unas eventuaciones que hubo que operar, bueno, una serie de situaciones. Pero el cuento importante es que cuando voy a volver a reencontrarme con el público, vuelvo a anunciar el show y el CENIAT cierra el teatro el mismo día a las 2 de la tarde. Es decir, la promoción se hizo como siempre, 30 días antes. Y esperaron los 30 días y ok, se lo vas a cerrar el día a las 2 de la tarde. Aquí y en Valencia, en los 2 sitios simultáneamente. Luego, bueno, cuando cierran eso yo tengo que darle una explicación. Paso un comunicado por redes sociales que dice, lamento mucho que haya sucedido esto. Quien cierra el espectáculo es el CENIAT porque dice que le parece muy sospechoso que yo haya declarado en cero en los últimos 12 o 14 meses. Entonces, bueno, paso a informarles que sí, es cierto, yo he declarado en cero durante los últimos 12 o 14 meses porque no he generado dinero, no he trabajado en ningún lado y al no generar dinero no puedo generar impuestos y si no genero impuestos declaro en cero y no he trabajado porque tengo cáncer. Estoy saliendo del cáncer, ya estoy en la etapa de las quimioterapias de consolidación, ya fui operado, con lo cual se me hizo un tratamiento que fue más que todo curativo y estoy tratando de volver. Pero esta gente pues sospecha de mí, yo soy sospechoso y me cerraron. Pero el que quiera que se le devuelva el importe de sus entradas, con mucho gusto se le devolverá. Al que quiera guardar su entrada para un futuro espectáculo, se le guardará. No va a haber un ajuste de precios nunca. Úsela cuando la use, puede entrar al espectáculo. Pero que no se preocupe nadie, porque a mí no me va a detener ningún tipo de cáncer. Entendido. Entonces, obviamente, empezó aquella lluvia, aquella avalancha de insultos y de groserías y qué sé yo. Obviamente, supongo que no se esperaban esta noticia, pensaban que yo era tan ladrón que yo no pagaba los impuestos, a pesar de que me tenían sistemáticamente fiscalizado desde hace mucho tiempo, que hasta llegaron un momento a comunicarse con mi socia y le dijeron, bueno, dile a Emilio que pare la cuestión. Y yo nunca volví a poner nunca nada. O sea, yo puse un solo tweet. O sea, fue la gente la que se ocupó de hacer de hacer justicia, pues. Que de alguna forma fue satisfactorio para el público y para mí, pero bueno, todavía tenemos esa espada encima. No, bueno, sí la tenemos todavía. Cuando tú dices eso me provoca tocar el tema político, pero no es la razón de esta conversación contigo. ¿Cuál es la diferencia, Emilio, entre el stand-up comedy y el monólogo teatral?
Y te hago una segunda pregunta para que la extienda. ¿Se te acercan comediantes, actores jóvenes y te piden consejos? Bueno, voy a contestarla de atrás para adelante. Sí se acercan, sí piden consejos, sí los toman, sí quieren, o sea, hay un interés inusitado en conocer la forma de hacer comedia, en buscar estilo, hay mucho interés y eso me complace mucho porque difiere mucho de la época en la que yo empecé, donde, como te dije, daba vergüenza. Pero, y por supuesto que hay una diferencia y por supuesto que se las hago saber. Cuando se actúa, cuando uno se desdobla, cuando uno empieza a ser una persona que uno no es, se está actuando. Y en el teatro, cuando un actor ejecuta un soliloquio, se le puede, digamos, decir en el argot de producción, un monólogo teatral. Es alguien que está haciendo un personaje con un texto escrito para el personaje y que debería estar actuado como el personaje en consonancia con el texto. En el stand-up no hay ni siquiera un personaje. Es la propia persona. O sea, es, en este caso, Emilio Lovera, o en el caso de que tú lo hagas, es Franklin, no es el personaje que hace Franklin. Eventualmente me puedo convertir en un personaje para apoyar parte del texto o de la identificación que quiero hacer. El stand-up es una composición hecha de identificaciones graciosas que el humorista percibe. Se desarrolla para que la gente se identifique con esa situación por la que se supone que todo el mundo debe haber pasado, por lo menos la mayoría del público, y eso es lo que provoca la risa, que la gente diga mientras se ríe, eso es verdad. Eso que está diciendo es verdad porque a mí me ha pasado. Eso provoca la risa. A esas tragedias que de vez en cuando nos pasan, tragedias personales que suceden en el trabajo o en la familia y que a la distancia se convierten en comedia. Esas son cosas que el estandopero o comediante aprovecha para hacer sus rutinas, que es como nosotros las llamábamos antes, las rutinas. Entonces yo comienzo con la rutina del borracho y estoy haciendo un texto informativo de cómo es el borracho y cómo lo veo yo de manera graciosa, porque yo soy capaz de imitar a un borracho. Entonces puedo actuar, puedo convertirme en mi padre, pero después soltarlo para seguir comentando sobre lo que hice y darle risa al público. Entonces, en eso básicamente es que para mí radica la gran diferencia. Me ha pasado que nos ha tocado calificar comediantes y va mucha gente a actuar. Entonces yo digo, bueno, mira, tú eres un excelente actor, acabas de hacer un excelente monólogo que está muy bien, pero no es stand-up. Si lo que quieres es hacer stand-up, eso no es. Está muy bien. Muchas gracias, Emilio. Gracias por tu tiempo. A mí el tema Venezuela lo tengo a flor de piel, ¿no? Y mi país, yo siempre termino con una frase cada vez que hago un live, todos los días. Y ser venezolano es un privilegio. No perdamos nunca el privilegio de ser venezolano. Cuando hay una noticia en cierta, y la he publicado, de que hay planes de construir edificios habitacionales en el Cerro del Ávila, eso ha causado una conmoción en Venezuela, en los caraqueños particularmente. Tú eres caraqueño. Me imagino que estás al tanto de esa información y qué tan terrible podría ser eso
para los caraqueños o para los venezolanos o para los naturalistas. Sí, bueno, obviamente, eso sería algo espantoso en muchos sentidos. O sea, climatológicamente hablando, recordemos que Caracas aumentó 2 grados con una urbanización que se hizo en la entrada del viento que viene del este. Se permitieron edificios muy altos allí y eso le subió entre 1 y 2 grados a Caracas. Imagínate si el pulmón que le da la frescura, sobre todo al norte de Caracas, desaparece bajo concreto, pues ya Caracas será una ciudad invivible, ya será, digamos, empezarán a surgir otras partes más idóneas, porque la magia de Caracas no es otra que la Ávila. La magia del clima, del verdor, de la frescura, del paisaje, de tu norte geográfico dentro de la ciudad, pues y se acaba con el Ávila, se acaba con Caracas. Quiero preguntarte, Emilio, si algún día tú tienes la oportunidad de pintarle una sonrisa a Venezuela, una sonrisa que huela a libertad, ¿cómo sería esa? ¿Cómo sería esa sonrisa? ¿Cómo se la pintarías? Mira, el venezolano nace con una sonrisa pintada. El venezolano es tan diferente al resto del mundo que la característica que menos busca la gente en un currículum la tiene el venezolano. Pero quien contrata a un venezolano en el exterior sabe, cuando lo pide, que esa característica la va a tener per se. Siempre y cuando no sea, obviamente, de aquellos venezolanos que se han transformado con la corrupción. Pero el venezolano es alegre. La alegría del venezolano es algo tan difícil de quitarle. Es algo tan jodido para sacársela, que hoy en día el venezolano cuenta su desgracia riéndose. Y te lo dice no para que te burle, te lo dice para reírse contigo. Porque la amistad es un lugar donde 2 personas se encuentran para reírse. Y la amistad para el venezolano es sagrada, es sagrada, es tan sagrado como cualquier otro vínculo. O sea, uno no hace un amigo, uno se casa con el amigo. Uno se casa el amigo en Venezuela es un hermano. Y eso no lo he visto, a pesar de que he viajado y he conocido, pero no lo he visto tanto en otras partes del mundo. En el venezolano es habitual. Hay una anécdota de una tienda musical en Chile, una tienda de instrumentos musicales, donde pusieron un cartel solicitando empleados y ponían entre paréntesis preferiblemente venezolano. Y alguien le llamó la atención y le preguntó al tendero chileno que por qué preferiblemente venezolano. Y dice, porque todos cantan, porque todos bailan, porque todos se ríen, porque todos son simpáticos, porque se conocen los instrumentos musicales y a veces los tocan. Entonces, para que alguien del extranjero reconozca esto, tiene que ser que es verdad. Entonces, la alegría al venezolano no se le quita. Yo siempre digo algo, que yo soy de la fanaticada de los Tiburones de La Guaira. Yo sé que tú eres cardenalero, pero yo soy de los Tiburones de La Guaira. Y si los Tiburones de La Guaira, cuando el Musiú la Caballería decía, no ven hoy ni en parte baja,
Batean los Tiburones de La Guaira, última oportunidad. Hay 2 outs, pierde La Guaira 19 carreras por 0. Base por bola, va primera, atacan los Tiburones. Y decía, coño, hay que tener esperanza e ilusión para celebrar una base por bola en el noveno con 2 outs y 19 a 0. Entonces, si yo puedo esperar, si estoy esperando desde el 87 que vuelvan a ganar los Tiburones, tengo todavía mucha vida para esperar con una sonrisa que Venezuela sea, no que cambie, que sea mucho mejor de lo que era antes y de lo que era más antes y de lo que era más antes. Que la generación nueva de venezolanos que han comprobado que el mundo no es como se lo pintaron, porque salieron a comprobarlo al mundo en la propia piel, saben qué está bien y qué está mal, vuelvan a Venezuela y construyamos en un país absolutamente destruido el más hermoso país del mundo. Oye, pana, tengo muchas más preguntas en el tintero, pero no las voy a hacer porque quiero terminar la conversación contigo ahí. Bueno, Emilio, te mando un abrazo, hermano. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por vernos y ya ustedes saben, esto es Desnudando a Emilio Lovera y creo que el que terminó desnudado fui yo en un momento. Un abrazo, hermano. Chao. Franklin, abrazo también para mi tocayo Franklin Vallenilla allá en Vigo. Franklin Tocayo. Muchas gracias, Franklin. Un abrazo para ti.